vuestras oraciones, por vuestras muestras de cariño a través de WhatsApp cuando he estado indispuesto en el hospital. Así que gracias en primer lugar por ello. Dicho lo cual, podemos abrir nuestras Biblias. Hay un texto en el que viene en el boletín, pero vamos a leer primero otro, versículo 3 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Capítulo 1, versículo 3 del libro de los Hechos. Luego podremos leer el siguiente texto que tenemos en el boletín, pero permitidme que leamos este primero. ¿Lo podemos leer todos juntos? Dice la palabra: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si vemos el pueblo de Israel, si viéramos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, eran personas con una gran resistencia. Eso lo podemos ver a través de la historia, tanto de la Biblia como a través de la historia del pueblo de Israel. Han sido pueblos de mucha resistencia. Incluso a partir del año 70 de nuestra era, incluso cuando perdieron su territorio, incluso cuando perdieron su país durante casi 2000 años, el pueblo de Israel permaneció. ¿Verdad? Casi 2000 años. No todos los pueblos pudiéramos decir que hubieran aguantado tanto. 2000 años que perdieron su territorio y su país. Hubo una cosa que no perdieron, fue su lengua. Y al día de hoy, este pueblo persistente y resistente ha conseguido 1/3 de los premios Nobel entregados hasta el día de hoy. Curioso, ¿verdad? Este es el pueblo de Dios. Al principio, la iglesia primitiva fue perseguida por las fuerzas y por los poderes de Roma cuando predicaban a Jesucristo. Los cristianos empezaron a ser atacados por las fuerzas romanas. El pueblo de Dios, la iglesia primitiva, tuvo que salir a otras regiones y a otros lugares y sufrieron problemas también. Y podemos ver cómo sufrieron por causa de su fe en Cristo. Podemos ver cómo sufrieron por causa de ese nacimiento, de ese concepto llamado cristianismo. Y vemos cómo estos hombres que venían de ese judaísmo con esa resistencia y esa fuerza pudieron sobrellevar y ver que aun cuando tenían todo lo más probable y lo más fácil que desapareciera, esa iglesia permaneció. 250 años podemos ver que fueron perseguidos por Roma, que perseguían y los capturaban, que los mataban. No estamos hablando de una persecución como hoy. ¡Ah, es cristiano, jiji, jaja! No, los perseguían, los encarcelaban, los mataban, los ejecutaban, los quemaban vivos en cruces y alumbraban las calles de los caminos que conducían a Roma y eran puestos en cruces y por las noches eran prendidos fuego. Esos eran nuestros primeros cristianos. Era la primera iglesia que nació en Jerusalén. Esta es la realidad. Pero que ninguna de esas cosas pudieron superar a la iglesia de Cristo. Nada de eso. Todos esos acontecimientos pudieron ser superados completamente por causa de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque para llegar a esta conclusión tengo que llegar a un principio de origen. ¿Por qué y cómo es posible que una iglesia pueda sobrellevar todo eso? Si cuando nosotros no podemos ni siquiera superar un simple dolor de cabeza. ¿Cómo esta iglesia, estos hombres y mujeres pudieron superar tal persecución si a nosotros nos avergüenza que nos llamen cristianos por la calle, que se nos identifique en los trabajos, que nos descubran en las escuelas? ¿Cómo
¿Cómo es posible que estos hombres pudieran llegar al punto en el que estuvieron llegando? Tengo que acercarme a este texto del libro de los Hechos. ¿Y qué es lo que encuentro en él? Que Jesucristo silenciosamente, de una forma muy tranquila, relajada, silenciosa, les condujo o los llamó a un lugar llamado el Monte de los Olivos, o el Monte de los Olivos, porque era un lugar donde había muchos olivos. Y los llevó a ese lugar. Y dice la palabra que durante 40 días. ¿Por qué 40 días? ¿No era suficiente un par de días? ¿No es suficiente como nosotros cuando vamos a un campamento, como hemos estado en agosto, 3, 4 días, no está bien? A ver, uno más, quizás 5. Pero el sexto nos cansamos. Somos así. ¿No hubiese sido suficiente un entrenamiento, un retiro, 4 o 5 días? ¿Por qué 40 días? En esos 40 días Jesús les enseñó un secreto muy importante. 40 días donde Jesús pudo hablar con cada uno de ellos. 40 días donde a esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto de la casa de Marcos a continuación, les habló directamente de las causas, de las circunstancias y de las situaciones a las cuales iban a pasar. ¿No pensaríais o no pensáis vosotros que quizás Jesús no les estaba diciendo prepararos porque persecución va a venir? Prepararos porque el pueblo judío que no me reconoce os va a empezar a atacar, os va a insultar, va a decir que sois una secta. Pero no os preocupéis, porque cuando bajéis al aposento alto de Marcos recibiréis poder. Y esos mismos que seréis perseguidos durante tanto tiempo, vosotros mismos seréis los que consigáis derrotar a ese imperio todopoderoso romano. En aquel tiempo y en aquel lugar, probablemente pensar eso sería algo de locos. Cuando estaba en toda su evolución, en todo su apogeo, el imperio romano, decir que iba a ser derruido y destruido por un grupo de 120 hombres y mujeres en un recóndito país del Medio Oriente llamado Jerusalén, probablemente les hubieran dicho que estaban locos. Pero Jesús les enseñó y les dio esta palabra, les dio algo tan importante como fue el método para que pudieran vivir. Les enseñó el método de vivir completamente. Por eso nosotros también deberíamos de hacer esto. Yo recuerdo hace 2 años, este año no, el anterior, el 2016, quiero recordar que fue el 2016, yo levanté a los diáconos y cuando levanté a los diáconos en el despacho les di una directriz, les di unas pautas. ¿Por qué? Porque dije, van a venir tiempos difíciles, tenemos que preparar, tenemos que tener un entrenamiento concentrado uno mismo personalmente y di unas pautas y di unas hojas para que se llevaran a cabo. No se ha hecho. Perdemos la oportunidad. Estamos perdiendo las oportunidades, los métodos que Dios nos está dando. ¿Qué es lo que hicieron durante 40 días? ¿Por qué 40 días? ¿Qué hicieron durante 40 días? Y hay quien dice, no, es que hablar del reino es que es muy largo. Puede ser. Pero Jesús cuando empezó su ministerio, ¿qué es lo que dijo? Arrepentidos porque el reino de los cielos ya está aquí. ¿Qué estaba diciendo? Cristo es el reino de los cielos. Es fácil y sencillo en ese momento, no tenía que explicar mucho más. Tenía que decir, aquí estoy yo. Me habéis visto durante 3 años, yo soy el reino de los cielos. Yo soy el rey de ese reino. Y si me veis a mí, veis al Padre. Y si me veis a mí y veis quién y cómo yo soy, estáis viendo las características del reino. Pero estaba hablando de cosas serias y estaba hablando de cosas trascendentes. ¿Qué hicieron? De una manera secreta Jesús les reunió, se los llevó a ese lugar y les explicó un método para qué, para que pudieran vencer a este mundo. Les estaba dando un método para que pudieran vencer todas las circunstancias y todas las situaciones a las cuales se tenían que enfrentar a partir de ese momento. Y la mayor situación que tenían todos es que tenían una gran enfermedad espiritual dentro. Pero Jesucristo les enseñó un método para que recibáis sanidad. Y Dios nos está hablando de sanidad durante este tiempo. Y Dios nos está dando el método de la sanidad. Pero no estamos viendo y entendiendo este método. Jesucristo les enseñó durante 40 días cómo vivir en toda circunstancia y problema. Y es un método muy sencillo. Jesús nos enseñó muy sencillo. ¿Qué es? Cambia lo que se ha grabado en tu corazón. Lo venimos diciendo. Esta semana un líder político, a raíz de los acontecimientos de lo de Cataluña, que todos sabéis, no voy a entrar en política, no voy a entrar en nada de esto, pero un político no está en funciones ahora, ya jubilado,
Pero un político muy relevante en España, sobre todo cuando la transición, dijo unas palabras sobre este tema. Decía este hombre, llevan 40 años trabajando en 2 puntos básicos en Cataluña. 40 años trabajando. Uno, las escuelas. ¿De qué está hablando? De la raíz. De la raíz que se está poniendo. ¿Dónde? En los niños. Porque es la base. Ahí es donde se empieza a enraizar lo que una persona es. Empieza a enraizar la ideología, empieza a enraizar el pensamiento, empieza a enraizar lo que uno va a ser el día de mañana. Ya los niños, cuando tú vas en la escuela y tú les ves entrar y salir, tú ves niños y si tienes un poquito de ojos o vista espiritual, tú ves lo que cada uno pueden llegar a ser. Ya van mostrando. Cuando los niños van creciendo, tú vas viendo. Porque estamos viendo lo que están enraizando en las escuelas. El problema que hoy podemos ver, no en Cataluña, en España, en cualquier país del mundo, tiene que ver con lo que se empezó a grabar hace 40 años en las escuelas. Hoy es el resultado y el fruto de lo que se grabó en ese tiempo. Por eso yo veía y digo, este hombre está entendiendo algo espiritual importante, que los creyentes no estamos entendiendo. Si queremos cambiar lo grabado, si queremos cambiar nuestra iglesia, tenemos que empezar por la escuela, por el centro de remanentes. ¿Por qué tanta énfasis en el centro de remanentes? Porque hay que cambiar lo que se ha enraizado, lo que se ha grabado. ¿Qué es lo que hoy en día se está grabando? Que es el segundo punto que dijo este político. Llevan 40 años controlando una cosa importante. ¿Qué? La televisión. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo perdemos en televisión? Cuando nosotros escuchamos noticias, ¿de dónde las escuchamos? Televisión e internet. Continuo y constantemente estamos siendo bombardeados. ¿Qué significa? Se está grabando. ¿Por qué? Lo ha dicho la televisión. Parece que como lo ha dicho la televisión o ha salido en San Internet, entonces ya esas dos cosas les dan un tinte que graba el comportamiento de las personas. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque lo que se está transmitiendo a través de las televisiones, a través del internet, es lo que al fin y al cabo se enraíza y se graba en cada uno y al final es la cultura que tenemos y es la situación que está viendo. Por eso cualquier pensamiento está siendo grabado a través de los medios de comunicación. ¿Quién está gobernando los medios de comunicación? ¿Quién gobierna Telecinco? ¿Quién está gobernando las cadenas de televisión? Porque según gobiernan, así están guiando en la naturaleza de nuestra sociedad. Por eso necesitamos cambiar lo que se ha grabado. ¿Amén? Tenemos que ver la realidad del mundo. Tenemos que ver la realidad que está alrededor nuestro. ¿Qué está pasando y qué está ocurriendo y por qué ocurren y pasan estas cosas? Yo le dije a mi esposa, hablando del tema de Cataluña, digo, esto tarde o temprano va a ser sí o sí. ¿Por qué? Porque tienen las escuelas. Porque tienen las escuelas. Porque tienen los medios de comunicación. Sí o sí, tardarán más o tardarán menos. Lo conseguirán, da igual lo que se propongan. ¿Quién controle en esas dos áreas? Por eso tenemos que levantar el centro de remanentes. Por eso tenemos que levantar las escuelas para nuestros hijos. Por eso tenemos que conquistar la cultura de la televisión, de la radio. Tenemos que conquistar estos campos. Ancianos, tenemos que levantarnos o levantaros para conquistar estos campos si queremos cambiar este país. Yo veo los jóvenes hoy en día. Cuando veo jóvenes, lo que pienso de esos jóvenes, no digo, mira que están haciendo botellones, son unos borrachuzos o son unos tal o cual. No pienso eso. ¿Sabéis lo que pienso? Ese que está ahí ahora va a ser el médico que me va a atender a mí mañana. Va a ser el político que va a gobernar y va a poner leyes. Es el abogado o el juez que va a determinar leyes. Y me da un miedo. Me da un miedo. No porque sean malos chicos, no porque estén haciendo esas cosas en ese momento. Porque no tienen raíz de evangelio. ¿Qué están enraizando o grabando? Las enfermedades físicas. Hablamos tanto también de enfermedades. Oramos por los enfermos. No digo que esté mal.
digo que lo hacemos. Pero las enfermedades físicas, si cambiamos lo que se ha grabado, empezaremos a recibir sanidad. Empezaremos a verlo. ¿Por qué entonces tengo cáncer? ¿Por qué me viene el cáncer a las personas? Porque tienen cosas que se han grabado. Nada más que eso. O sea, hay cosas que se han grabado que no tienen más remedio que provocar cáncer. ¿Qué se ha grabado? Tu preocupación, tu angustia, tu ansiedad, tu miedo. Provoca cáncer. ¿Sabías? Que la segunda causa también de las causas del cáncer es una mala alimentación. ¿A alguien le importa? Poco. Seguimos. ¿Por qué no captamos esto? Porque se ha grabado en nosotros. ¿Cuán difícil es cambiar un hábito? Un hábito alimenticio, ni te cuento. Pero sabemos que provocan cáncer, pero está tan bueno. Se ha grabado tanto en nosotros, no somos capaces. Cuando yo veo eso, cuando yo me di cuenta de eso en mi propia vida, digo, ¿cuánto se ha grabado esto en mí? Que no puedo sacarlo. Y a lo mejor es una tontería. Pero una tontería que se ha grabado y digo, ¿y si no puedo esto, cómo voy a poder hacer la evangelización del mundo? ¿Por qué me ocurrió mi enfermedad, este problema que tengo esta semana? Por no tener el hábito. ¿Por qué? Porque se ha grabado otras cosas. Y cuando quieres salir de ahí, el cuerpo, ¡pum!, peta, estalla, se rompe. Porque se ha grabado otras cosas. Tenemos que salir de esas cosas que se han grabado en nosotros. Ah, ¿por qué yo tengo depresión? ¿Por qué? Porque tienes una situación que no tiene más remedio que tener depresión. Por las cosas que se han grabado. Solo tenemos que cambiar esto. Las cosas que se han grabado. ¿Por qué no funciona la iglesia? Es lo mismo. ¿Por qué no funciona? Porque se han hecho cosas que han sido grabadas para que no funcione. Y yo tengo recuerdos de esto. Yo tengo el último concepto, uno de los motivos, causas, por las que a mí yo, con el tema de cuando estábamos en la denominación bautista y estábamos hace años y teníamos las reuniones, yo recuerdo que asistía a las reuniones y hablaban siempre de lo más o menos, es que estas cosas parece que esto no funciona, parece que aquello no tampoco funciona, no funciona. Yo digo, vamos bien, porque si reconocemos que las cosas no funcionan, es bueno que reconozcamos que las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque es el paso previo o el principio de un cambio. Cuando se hacía el programa y el calendario del año siguiente, decíamos, todo lo mismo. Y yo decía, ¿cómo vamos a cambiar? Si hacemos lo mismo. Si este año hemos hecho lo mismo y no ha funcionado, ¿cómo esperas que en el año siguiente hagamos lo mismo y funcione? Yo digo, o yo no lo entiendo, o nos estamos volviendo locos, o algo pasa. ¿Por qué? Porque son cosas que se graban, están grabadas ahí, somos incapaces de moverlas. ¿Por qué? Porque están grabadas, no funciona, pero no importa, continuamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque se ha grabado. Porque está grabado en los corazones. Porque está grabado en las vidas. No funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? No tiene más remedio que no funcionar. Si ayer no te funcionó, ¿por qué te va a funcionar hoy? Tenemos un concepto a veces que yo creo que nos han enseñado los de informática. ¿Verdad? Oye, que no me va el ordenador. Lo primero que te dice, ¿lo has reiniciado? ¿Sí o no? Andrés, tú que entiendes un poquito de esto. ¿Qué es lo primero que te dice? ¿Lo has reiniciado? Pero nosotros no tenemos un reset. No tenemos un botón que nos reseteamos. No podemos desconectarnos y conectarnos de nuevo. Tenemos que obrar un cambio de las cosas que se graban en nuestra vida, en las cosas que se enraizan en nuestra vida. Si no lo cambiamos, no hay un reseteado. Algunas veces uno se levanta después de un tiempo, una época mala, y digo, en la próxima vida me irá mejor. Y digo, ¿qué? Que esto no es una película. O sea, que solo tienes una vida que vivir. Que no estás en el cine viendo una película que digas, hombre, no me ha gustado mucho, a ver si la siguiente me gusta más. No, que solamente tienes una vida para ser vivida. Que lo que estás grabando es lo que va a permanecer. Que lo que enraizas es lo que queda, no hay más.
¿Por qué nos preguntamos entonces por qué tenemos dificultades? Por las cosas que se han grabado. Es eso, no hay más. No le busquen más vueltas. Si cambiamos eso, indudablemente vendrán respuestas. Eso es lo que enseñó Jesucristo y les explicó en el Monte de los Olivos. Si no cambiáis lo que se ha grabado en vosotros, no va a cambiar nada, no va a pasar nada. Pero no solamente eso, sino que es que iban a ser atrapados ¿en qué? En los problemas espirituales, les está diciendo. Si no cambiamos lo grabado, vas a venir o vas a ser atrapado en esos problemas espirituales. Por eso Jesucristo les enseñó el método para deshacerse de esto. ¿Qué les dijo? Que cambiaran la raíz. ¿Qué tenéis que hacer? Cambiar la raíz. ¿Qué es el método más sencillo de todos? ¿Qué es sino cambiar la raíz? Es cambia el reino de Dios. Está hablando del reino de los cielos. Estamos hablando de ese versículo 3. Es la raíz. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos de este reino, no somos de este mundo. Nuestra vida no depende de la oscuridad, no depende de la obra del diablo, sino que depende del reino de los cielos. Cambia tu raíz. Tu respaldo no es este mundo, es el reino de los cielos. Se lo está enseñando Jesús en esta palabra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es la luz. Y si nosotros ponemos y enraizamos en la luz, continua y constantemente la oscuridad no tiene más remedio que desaparecer. No es cuestión de esforzarnos, no es cuestión de gritar, no es cuestión de hacer cosas. Es cuestión de enraizar en la luz del reino de Dios. Les está diciendo, tenéis que cambiar vuestra raíz. Sal de la oscuridad, establécete en la luz, porque ese es el reino de Dios. ¿Y qué es lo que se ha grabado? Es el nombre de Cristo. Es el mensaje que nació en el monte, en ese lugar del Calvario. Es el nombre de Cristo lo que tiene que grabarse en tu vida y en mi vida. Es el reino de los cielos lo que tiene que enraizar, y es lo que les estaba explicando en esos momentos. ¿Y qué es lo que todavía da más miedo todavía? ¿Qué es lo que todavía aún da más temor? Las personas del mundo ni siquiera saben. Las personas del mundo no son conscientes que tienen una naturaleza que es autodestructiva. Y la gente sigue viviendo. No se da cuenta. Es una naturaleza que te lleva a la autodestrucción. El mundo, estamos viendo cómo nos hablan del cambio climático, de la capa de ozono, de la contaminación de los ríos, la contaminación de los mares. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esa naturaleza que el hombre mismo se autodestruye y autodestruye todo lo que hay a su alrededor. ¿Hay algo más autodestructivo que el ser humano? Sabemos que estamos destruyendo el planeta. ¿Por qué lo sabemos? Estaba escuchando esta semana, leía o escuchaba una sequía en algunos lugares, creo que de Castilla-La Mancha, no sé qué, por Galicia, no era Galicia, Galicia era otro, pero era por Castilla, el tema de la sequía, que estaba llegando a menos de un 4% los pantanos, 4%, es decir, bajando de un 5%, se considera ya un desastre, como que ya está zona catastrófica, un 5%, y estaba por debajo del 4%. Lo sabemos. ¿Nos preocupa? Porque hacemos poquito por evitarlo. ¿Por qué somos así? ¿Por qué? Porque yo he hecho cuenta y digo, mira, tengo 50 y tantos. Me quedan, 10, 15 años, 20. En este tiempo no se acaba el agua. ¿No? Mi hijo ya que lo arregle él. Pensamos, en cierta manera pensamos así. Si a mí no me va a pasar, si yo no lo voy a ver, si yo no lo voy a sufrir. ¿Por qué los políticos trabajan como trabajan y hacen lo que hacen? Si voy a estar 4 años, 8 a lo sumo. Vamos a tenernos los bolsillos y luego el que venga de atrás que lo arregle, ¿verdad? A mí yo hago y saco lo que saca y me hago lo que me da lo que sea y luego ya. En realidad,
el ser humano no sabe, es autodestructivo. Su propia naturaleza le lleva a la autodestrucción. Estamos yendo hacia la autodestrucción. Génesis 1:1 sigue vigente en el día de hoy. ¿Por qué? Seguimos viviendo en el caos, vivimos siguiendo en la oscuridad, seguimos viviendo en el desorden. Pero nos da igual. Ese es el problema espiritual. Eso no puede cambiar de una manera de un día para otro. Solo puede cambiar a través de la obra y el poder del Espíritu Santo. Por eso les está dando esta palabra. El problema espiritual solamente sana mediante enraizar en el reino de Dios. La naturaleza, que no tiene más remedio que ser destruida, solamente puede ser solucionada con el poder del Espíritu Santo. Jesucristo explicó esto durante 40 días. Por eso en el Monte del Olivar llamó a sus discípulos, les habló de estas cosas, grabarlas en vuestro corazón. Por eso pudieron sobrevivir y superar todas las demás cosas. Por eso los ancianos, líderes de la iglesia, hasta los remanentes, que habéis recibido entrenamiento, que habéis estado escuchando la escuela de evangelio, que escucháis el evangelio y lo habéis escuchado por activa y por pasiva, reuniros en la iglesia, comenzar a orar concentradamente por esta palabra, emplear esos 40 días y empezar por vosotros mismos. Acontecerán cosas en vuestras vidas que nunca antes ha habido. Comenzar a reuniros, comenzar a ver esta palabra, comenzar a recibir este mensaje, porque cosas sorprendentes acontecerán. Los hombres fuertes no podrán utilizar su fuerza contra vosotros. El hombre fuerte de este mundo, de este siglo, no podrá pararlo. Tantos años llevamos en este movimiento de evangelio, tantos años. 20 años llevo ya aquí, 20 años. Hemos tenido muchas dificultades, muchas. Pero ni una sola vez nos ha detenido. Al contrario, siempre nos ha avanzado hacia adelante. Nada podrá detenerlo. Es verdad que el diablo viene muchas veces tratando de hacer cosas, pero nunca, nunca va a detener a un hombre o a una mujer que tenga claro quién es, que ha grabado y enraizado correctamente en Cristo y en este evangelio, que ha recibido el poder del Espíritu Santo. Nunca nada ni nadie lo detendrá. La Biblia nos enseña esto, que aunque vengan desastres, dice la palabra, no van a poder superarnos. Aunque vengan desastres, persecuciones, nunca, nada, nadie podrá superarte. Pablo decía esto. Pablo lo decía. Que íbamos a ser rodeados por desastres, dice la palabra, pero que no moriríamos. Aunque tengamos situaciones de muerte, no fracasaremos ni pereceremos. Pablo decía esto. Por eso, remanentes, diáconos, ancianos, tenéis que hacer esto. Es verdad, me pongo muy pesado. Me pongo muy pesado. Y hoy decía a los sombreros en la escuela de evangelio, esto lo vamos a estar dando probablemente, al ritmo que yo veo, vamos a estar todo el año 2018 con esta palabra. Posiblemente vamos a estar así. Por eso, remanentes, diáconos, líderes, tenéis que hacer esto concentradamente desde ahora. Desde ya. Hacedlo. ¿Por qué digo esto? Porque escucho lo que dicen. Porque veo lo que se hace. ¿Qué es lo que veo? No se ha cambiado nada. Nada de lo que se había grabado se cambia. No se está cambiando. Y llevamos 10 años, pero no se cambia lo grabado. Sigue saliendo lo que se había enraizado. Cuando todo va bien, pero cuando una cosa sale mal, sale lo que se ha grabado. Sale la raíz.
Y he confirmado esto, que el problema sigue estando ahí en Génesis 3. Seguimos estando ahí. Son las mismas palabras. A veces oigo a los diáconos a los líderes, oigo a personas, a creyentes, oigo hablando. Y les oigo hablar y digo, esto me suena. ¿A qué? A los diáconos y líderes que tenía yo cuando era joven. Y digo, estoy oyendo las mismas cosas. Les oigo decir estas mismas cosas. El vocabulario que están utilizando es el mismo que los fariseos estaban utilizando. Y estamos escuchando esto, lo mismo. Y llevamos años y seguimos hablando de lo que se ha grabado y enraizado. Y seguimos hablando del reino de los cielos. Y seguimos hablando de lo mismo. He estado orando y en este tiempo en el hospital meditaba y oraba por esto. Me preocupaba. Y yo estaba allí tumbado en la camilla y digo, bueno, allí 2 días casi en una camilla, en urgencias. Y yo digo, pero es mi responsabilidad. Decía, mi responsabilidad. Como es mi iglesia, es mi responsabilidad. Y me dije, es un problema grave. No cambia lo que se ha grabado. No cambia lo que se ha grabado para nada. Solamente estoy hablando de mí, estoy centrado en el problema de Génesis 3 y quiero hablar en primera persona, porque no todos son así, evidentemente. Por eso, orando, Dios me dio esta respuesta. Qué cosa más rara que Dios responda, ¿verdad? Cuando oramos. ¿Parece raro? ¿No? A mí a veces sí, fíjate. No debiera, pero a veces sí. Comienza con los líderes de la iglesia. ¿Pero dónde están los líderes de la iglesia? ¿Dónde están? Decía, comienza con los líderes de la iglesia. Era la voz de Dios, oía. Hay que hacer que ellos no fracasen. Tienes que hacer que no fracasen. No estamos hablando de otra cosa, es para no fracasar. Darles la palabra para que de verdad hagan la evangelización mundial. Que tengan la palabra para hacer la evangelización. Darles la palabra de Dios correctamente para que no vayan a esos lugares a fracasar y a perecer. Conociendo esto, Jesús les llamó. Conociendo esta realidad, Jesús nos llama también. Jesús no está ajeno a esta realidad. Y Jesús nos llama y nos dice, no os toca a vosotros saber los tiempos. No os toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Nos toca a vosotros saber los tiempos. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo que estoy diciendo ahora, y la palabra que estoy dando ahora, no estoy hablando ni estoy apelando al entendimiento. No tiene nada que ver con el pensamiento. No tiene que ver con lo que penséis o dejéis de pensar, creáis o dejáis de creer. Estoy hablando del estado espiritual. Estoy hablando del estado espiritual. Es lo más importante, el estado espiritual. Es tan importante. ¿Cuál es vuestro estado espiritual? Es lo que vosotros tenéis que ver y analizar. Hemos recibido muchas respuestas. Muchas respuestas. Llevamos muchos años recibiendo muchas respuestas para hacer la evangelización del mundo, pero no la estamos haciendo. Es la realidad. Si nosotros recibimos respuestas para hacer la evangelización del mundo, entonces, si es así, Dios mismo la hará. Dios mismo lo hará. Depende nuestro estado espiritual. En este lugar, donde estaba Jesús hablando a sus discípulos, en este lugar había un matrimonio. Había un matrimonio llamado Aquila y Priscila. Estaban allí en Jerusalén. ¿Qué es lo que recibieron? ¿Qué es lo que se llevaron? Es lo que necesitamos también nosotros recibir, entender y desechar. Pero quiero hablarlo la semana que viene.
para ir despacio también con esta palabra. Por eso el texto de Hechos 18, del 1 al 4, lo vamos a leer la semana que viene. Quiero que estemos en un tiempo en el cual podamos estar ahora orando. Quiero que Esperanza, que es la diaconisa que va a concluir, es decir, que está presidiendo, quiero que tengamos un tiempo para que podamos meditar en la palabra. Porque muchas veces también decimos, cuando termina el pastor el mensaje, decimos, bueno, vamos a meditar para hacer el foro. Lo hemos hecho con tanta rutina que no lo hace nadie. Y tenemos que hacer el fórum de la palabra. Yo tengo que pensar, como yo pensé en esa sala de hospital, yo pensé, ¿por qué me estás dando esta palabra? Señor, ¿por qué me estás dando esta palabra a mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de mi vida y a través de mi ministerio? Yo recibí una respuesta. Tú debes de recibir tu respuesta. La mía es mía, no te la voy a dar. Tú tienes que recibir tu respuesta. Por eso hoy que recibáis gracia, que podáis ahora hacer 1 minuto, 2 minutos, le voy a pedir a Esperanza, 1 o 2 minutos, que hagáis foro, que cojáis palabra, que la toméis, porque esta palabra es la que Dios os está dando a vosotros. Preguntadle a Dios por qué os da esta palabra. Que Dios os bendiga.